del año y para esta ocasión más especial pues tenemos un menú doble, por así decirlo, ¿no? Por un lado vamos a hablar de la nueva ley antifraude que entra en vigor en poco más de un mes, la normativa Verifactu, para la cual tenemos una pequeña herramienta que hemos desarrollado para integrar soluciones FileMaker y módulos de facturación que se puedan acoplar bien a esta ley. Y por otro lado, hace poco más de 2 semanas, 3 semanas, fue una convención en Bélgica de FileMaker, a la cual Nicolás y Cristina acudieron y nos van a hacer un pequeño resumen de lo que vieron allí. Pero como decía, para empezar, vamos a empezar con la parte de Verifactu y la compañera Cristina, que ha sido una de las desarrolladoras de la aplicación, va a hacernos una pequeña demostración. Ya la tenemos por ahí. Cristina, adelante. Hola a todos, buenas tardes. Voy a mostraros un conector que hemos hecho de FileMaker para FileMaker que conecta el ERP de nuestros clientes con Verifactu, con la Agencia Tributaria Española. Está hecho en FileMaker y es para FileMaker. Tiene varias ventajas. La primera es que se instala on-premises en la infraestructura del cliente, con lo cual sus datos económicos jamás salen de su entorno y sobre todo nadie presenta facturas en su nombre. Y la otra ventaja que tiene es que no hay limitación en cuanto al número de facturas. Entonces voy a pasar a compartir pantallas para sobre todo mostraros cómo está hecho, más que cómo está hecho, lo fácil que es de integrar, permitiendo al cliente conservar su ERP original hasta la fecha, que eso es lo que la mayoría de nuestros clientes quieren. Entonces, aquí tenemos, bueno, imagino que todos conocéis qué es Verifactu y qué es lo que ocurre a partir del 1 de enero del 2026, por qué está toda España tomando el Lexatin y por qué nosotros estamos trabajando para que eso no sea necesario, ¿no? Entonces, esto es un simulador de un ERP cualquiera, de cualquiera de nuestros clientes, que lo que hace es mostrar las facturas como lo podría tener cualquier cliente en su gestor de facturas, sea cual sea, en FileMaker, obviamente, ¿vale? Lo que muestra es los datos mínimos que la Agencia Tributaria Española exige para poder enviar una factura a Verifactu. Entonces, hemos creado una factura, vamos a crear una nueva factura con un número de factura, con una serie, una fecha, unos datos de un emisor, unos datos de un receptor, un tipo de factura, que ahora entraremos en esta parte, una sistema de una descripción, unas líneas de factura, que esto también te obliga la EAT, RP completo, una cosa así como 120 euros, alguna cosa muy baratita, y otra línea que sea portátil, y aquí ponemos 2 unidades a 800 euros, ¿vale? Ambos con un tipo impositivo del 21%. Aquí hay una serie de cosas que se tienen que elegir, como es la clave de régimen, que es en qué IVA se mueve el cliente. La mayor parte de los clientes se mueven con el IVA de operación de régimen general, pero eh, eh, esto, quiero decir, es más asunto fiscal, que eso ya lo vemos en detalle con cada uno de nuestros clientes, porque la mayor parte de ellos se mueven en un ámbito muy concreto con 2 o 3 opciones en este aspecto, ¿no? Lo mismo con la calificación de la operación, y si no hay calificación de operación, si está exenta de impuestos, pues por qué está, cuál es la causa de la exención, etcétera, ¿vale? Entonces, así como también contempla recargos de equivalencia. Una vez relleno los datos mínimos de esta factura, lo que haremos es, a través de la herramienta Abacus, que es el conector que hemos preparado para conectar las facturas de un RP de un cliente con Verifactu, le daremos a enviar factura. Deseo darla de alta en la EAT y aquí hay un esperador y dice que información correcto y te devuelve que para esta factura este es el QR, que es el que esperamos todos, y este es el estado Abacus, es decir, cuál es el estado que se ha registrado dentro de la herramienta Abacus
en cuanto a esta factura y su relación con la EAT, ¿vale? Como todos sabéis, si ahora mismo cualquiera de nuestros clientes escanea este QR, le aparecerán los datos que la EAT tiene almacenado sobre esta factura. Esto es un recurso público, por decirlo de alguna manera. Cualquiera puede ver los datos, ¿vale? Todo esto, además, se combina con un log de facturación, ¿vale? Que te permite consultar qué se ha hecho en esta factura y si, por ejemplo, ahora vamos a hacer un ejemplo de forzar que nos dé un error, los errores que se hayan podido registrar, ¿vale? También Abacus nos permite, una vez que tienes la factura registrada o registrada con errores no bloqueantes, nos permite anular esta factura en la EAT, ¿vale? Si le damos a anular, ocurre lo mismo, aparece el esperador y, correcto, se ha registrado la anulación y aquí tenemos el estado de Abacus anulada. Este QR, si lo escaneamos ahora mismo, aparecerá que la EAT no tiene registro sobre esta factura y en el log de facturación aparecerá que fue registrada a las 15:06 y anulado operación completada con éxito a las 15:07, ¿vale? ¿Cómo funciona todo esto? Esto funciona con una herramienta muy simple que hemos creado que se llama Abacus, que voy a abrir. A ver. Ti, 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 ti. Bueno, aquí, perdón, que no la encontraba. Perdón, porque no se me abre un segundito. Esto sí que no me había pasado. Vale, un segundito, voy a cerrar FileMaker. Abrirlo. Esto es para mantener el suspense. A ver, vamos a poner las credenciales. Vale. Entonces, la herramienta de Abacus es un par de archivos. El cliente recibe una pareja de archivos, realmente recibe un zip, que ahora veremos cómo hacemos toda esta interacción, pero bueno, recibe unos archivos, un Abacus y un Abacus Connect. El Abacus Connect es el que tiene toda la lógica y el Abacus es este front con los datos del cliente que estamos viendo aquí. Ambos archivos. Em, estos archivos se despliegan tanto en local como en el servidor, independientemente de donde el cliente tenga su RP, que es una de las ventajas también, aunque nuestra recomendación es que se haga siempre, que tengas los tres, el RP, Abacus y Abacus Connect en el servidor, por seguridad, por los backups, etcétera, por 1000 cosas. Este Abacus lo que tiene es un módulo de configuración, que cuando lo recibes tienes que especificar cuál es la razón. Esto viene preconfigurado, dónde está tu RP, si en local o en el servidor, cuál es la dirección en el servidor, dónde está tu Abacus en local o en el servidor, y el propio cliente tiene que poner cuál es su certificado, la ruta a su certificado, ¿vale? Por otro lado, Abacus también es el encargado de almacenar y persistir las facturas que se han notificado a la EAT. En este sentido, nosotros como desarrolladores de un software de conexión con la EAT, nos comprometemos a que el cliente jamás puede modificar la información que se ha enviado a la EAT. Y como nosotros no podemos hacer nada sobre su RP, ni podemos impedir que él haga lo que quiera sobre su RP, nosotros garantizamos esa no violabilidad del registro persistiendo las facturas en el propio Abacus, de manera que el cliente con sus claves de administrador de Abacus podrá consultar, a ver, vamos a buscar,
consultar lo realizado, pero no modificar. Entonces, aquí, por ejemplo, yo podré ver esta que acabo de registrar el 27 de noviembre, ¿vale? O esta del 361, exacto, de 2084, esta es la que acabo de hacer. Realmente su estado final es anulada, pero en el historial yo tengo todo el detalle de todo lo que he hecho con esa factura y puedo imprimir un ticket simple y con su QR de la factura, y asimismo también podría exportar los registros a un Excel si quiero hacer luego cualquier otro tipo de análisis posterior. Y aquí estamos viendo que he realizado estos envíos a la EAT en el entorno de pruebas, que ahora os lo explicaré. También permite copiar el QR para pegarlo en mi ERP en el caso de que por algún error o por cualquier causa se haya borrado ese QR del campo en mi ERP, ¿vale? Permite realizar envíos a la EAT tanto en el entorno de pruebas como en el entorno de producción de la EAT. ¿De acuerdo? Voy a volver a abrir el ERP ficticio. A ver un momentito. Lo que hacemos es que en Abacus damos un conjunto de scripts, se pegan en el ERP y se configuran en el ERP. ¿De acuerdo? Una de las cosas que pedimos es una serie de campos mínimos que tiene que tener el ERP. Entre ellos, por ejemplo, está el propio QR. Esto pertenece al ERP de manera que el cliente siempre puede cogerlo y pegarlo en un layout como él quiera, porque nosotros no garantizamos la persistencia de este campo de aquí, sino el que está almacenado en Abacus. De suerte que al final todas las facturas del cliente pasan a ser una especie de prefactura y la factura fiscalmente relevante y que al final tiene la EAT registrada está dentro de Abacus. ¿Vale? Por supuesto, se permite a través de Abacus el registro, la anulación, la subsanación, la rectificación por diferencias, una rectificación completa, que nunca me sale el nombre, rectificación sustitutiva, algo así, ¿no? Sí. Eh, te permite hacer todas esas acciones. Ya luego lo que fiscalmente cada uno debe hacer en función de esas acciones ya depende del cliente, ¿vale? El conjunto de scripts que te proporciona Abacus que tienes que copiar y pegar en tu ERP es este de aquí. Y lo único que pedimos es que estos dos que pone configurar, el cliente tiene que entrar en configurar y establecer cada una de estas variables, cuál es el campo correspondiente a cada uno de los valores. Por ejemplo, tipo documento, pues le exigimos, o código país, le exigimos un campo código país del cliente, de manera que decimos, ¿y cuál es tu campo código país? Dentro de su TOG, dentro de su entorno, sin tener que hacer grandes cambios en su ERP, simplemente dice cuál es el código país del receptor de la factura. Todo esto se va documentando aquí, se va estableciendo tanto de la cabecera de la factura como de las líneas de la factura, de cada uno de los ítems que pertenece a la factura. Y luego todo esto le pedimos que ponga un botón, que ejecute un script, que es el no tocar 1, y este script ya hace toda la magia. ¿Qué más? Además, estamos preparando, por supuesto, una documentación que como la agencia tributaria sigue haciendo cambios, seguimos modificando, pero estamos haciendo una documentación con unas instrucciones muy concretas sobre qué hay que hacer para que Abacus funcione en el sistema. Lo que sí exigimos es, como va todo por Data API, una versión mínima del 19.6 de FileMaker, tanto del Pro como del Server. Una configuración mínima del FileMaker Server, como por ejemplo, pues activar la Data API o activar la instalación de plugins, el script que permite instalación de plugins. Y luego también, pues por ejemplo, pues eso, poner una determinada dirección nuestra como en el whitelist de su compañía. Adicionalmente, estamos preparando una página web para nuestros clientes
en el que por licencia, porque una licencia equivale a un NIF emisor, puedan acceder a su área privada de Abacus. En este área privada tendrán toda la información técnica de pues, todas las bibliotecas de errores que le puedan salir. Por ejemplo, no sé, de memoria, a ver si sale uno, ¿vale? Errores oficiales de Abacus y errores de la EAT, ¿vale? Luego, toda la parte del onboarding, cómo se hace la instalación, cuáles son los campos obligatorios, qué hay que hacer para instalar RP y Abacus en local, en el server, y dónde están las actualizaciones, la normativa, requisitos técnicos del sistema, de manera que en función de la combinación de dónde está tu RP y dónde está Abacus, te especifica por cada una de las plataformas disponibles si es posible o no es posible. Por ejemplo, Abacus no funciona en FileMaker Cloud, ¿vale? Porque no permite la instalación de plugins, con lo cual no puedes instalar FileMaker, no puedes instalar Abacus en FileMaker Cloud, ¿vale? Los requisitos del sistema, preguntas frecuentes y un área muy importante que es el área de descargas. El área de descargas nos permite comunicarnos con los clientes, en la que le notificamos las actualizaciones, se puede descargar toda la documentación, las declaraciones responsables, etcétera. Un área de contacto y luego la información sobre tu cuenta, cuándo caduca, si está tu licencia vigente, etcétera, etcétera. Y bueno, esto también nos parecía un recurso bastante valioso para nuestros clientes. Y yo creo que voy a preguntarle así con la mirada a Juan, a ver si cree que se me está olvidando algo, Yo, Chris, pero una creo que cosita. sí. Has hablado de los tickets, que el otro día tuvimos esa duda y que comprobamos con Juan que efectivamente podíamos presentar también tickets, que es un tema que nos comentaban Ah, algunos de sí, nuestros clientes, que en vez de facturas, sí, presentar tickets simples y simplemente creo que es un tema de configuración, ¿no? sí, sí. Por supuesto, o sea, he dado por hecho que se podía eh, la mayor parte del universo lo que presenta son facturas simples, pero se ha integrado también Abacus para que si tú tienes un sistema que presentas tickets, que la única diferencia es que no tienes que especificar cuáles son los datos del receptor, una tienda, un restaurante o lo que sea, tú no emites una factura pidiendo el NIF a tu cliente, se configura aquí el tipo de factura. El F2 es un ticket simple, por ejemplo, de manera que si tú tienes un F2 y toda la parte de razón de datos receptor lo tienes en blanco y lo envías a la EAT, te lo va a admitir perfectamente. ¿Vale? Es verdad que me he comido, porque no quería meterme en tanto, no sé cómo voy de tiempo, me queda un minuto. En Abacus hay toda una parte de configuración en la que tú tienes que especificar, espérate, esto se lo damos, estoy dudando ahora, no, aquí especificas qué tipo de impuesto, efectivamente, esto se lo damos preconfigurado al cliente, por si hay algunos que ya tenemos algunos de Canarias, ¿vale? Porque en función del tipo de impuesto, aquí también los valores desplegables serán diferentes, pero todos los valores posibles desplegables los damos en la documentación y es el cliente el que decide en su RP cuáles están disponibles o la combinación de ambos. Por ejemplo, tenemos algún cliente que directamente dice, no, no, yo en mi RP voy a decir, cuando yo creo una línea, visión, estos valores van a ser unos muy determinados porque son el 98% de mis operaciones. Y a lo mejor le dejo a algunos usuarios con sus permisos que varíen una exención fiscal o una exportación o cosas así. Eso es cosa del RP y es cosa del administrador del RP en el que nosotros, en la mayor parte de las ocasiones, a no ser que lo hayamos hecho nosotros, nos metemos. O que nos contraten para que se lo adaptemos, por supuesto. Pero eh, el valor que el RP le pasa a Abacus, en principio, depende del administrador del RP. Lo que pasa es que la mayor parte de nuestros clientes nos piden, oye, intégramelo y por favor dime tú qué tengo que poner aquí, cómo quieres que, cómo tengo que hacerlo para que a mí no me sea el menor trastorno posible. Fantástico, Chris, pues yo creo que si Juan no nos dice nada, seguimos con la otra parte de la charla. Bueno, decir simplemente sobre todo el tema Verifactu y nuestra herramienta Abacus, cualquier duda, cualquier curiosidad que tengamos con el tema. Llevamos un año estudiándolo, con lo cual tenemos a
varios expertos en la oficina. No dudéis en escribirnos, ver cualquier tipo de duda que tengáis y intentamos echaros una mano o si realmente es algo que os pueda interesar que hagamos una integración, pues lo mismo también estamos aquí a vuestra disposición. Nada, Cristina, muchísimas gracias y continuamos con lo que decíamos inicialmente. A principio de mes, Nicolás y Cristina fueron a Bélgica, a Amberes, a Engage U, que es una de las convenciones más importantes que hay en Europa a nivel FileMaker, si no me equivoco, y Nicolás nos iba a contar un poco pues, su experiencia, porque no es el único año que he ido, con lo cual ya es un experto en la materia y en la convención. Así que, Nicolás, adelante. Hola, pues gracias, Quique, por la introducción. Sí, entonces os voy a contar un poquito. Hemos estado dentro del periplo que hacemos todos los años y voy a ver si comparto un poquito la pantalla. A ver, aquí estamos. Entonces, bueno, como siempre, yo me presento, soy Nicolás Franco, dirijo el departamento Bitwalk, que pertenece a Mr. Byte, que pertenece a su vez a Mr. Houston, es decir, dentro del conglomerado de empresas, y Bitwalk está especializada en desarrollos en FileMaker. Entonces, lo llevo dirigiendo desde hace pues, 25 años y este año hemos asistido a un grupo de conferencias que había en toda Europa. Empezamos al principio en España, en Valencia, con CodeWave, después Rendezvous en Reims, en Francia, Viena Colin en Austria, después estuvimos en Battersea en el centro de Apple de Londres, el FMCAT, que estuvo Juan, en Barcelona, Nápoles, el FileMaker Week y Engage, que es la última del año, que es en Amberes y es probablemente la más grande que hay en Europa. Es una conferencia que van turnándose, la organizan Square Moon y Clickworks, que son un grupo sueco y un grupo belga de dos personas, de Johan y Yaris, que son sueco y belga, y lo organizan entre los dos. Un año toca en Bélgica, otro año toca en Suecia, aunque ahora están un poco viendo a ver si la cambian de algún país, o por lo menos siempre amenazan con ello. El llegar al Amberes es relativamente fácil, se coge el avión desde Madrid o desde España a Bruselas, y desde allí cogemos un tren o en taxi, que son 20 minutos, está relativamente cerca. Este año estaba todo en el mismo hotel, en un hotel fantástico, en el centro de la ciudad, y la verdad es que estaba muy, muy bien organizado y teníamos un congreso realmente, yo probablemente es de los mejores que he ido, de los de Engage y de los mejores que he ido de todos. Ha estado muy, muy bien, voy a ir poniendo una serie de fotografías. Cuando llegamos el primer día suele haber un evento. Nosotros es un congreso de 3 días. Y el primer día suele haber lo que llaman pre-conference, es decir, un día anterior a la conferencia, y sobre todo hay sesiones de formación. Realmente ese día no empieza, es un congreso también cierto, es relativamente atípico porque empieza y el domingo, el primer día, y después estamos lunes y martes. En vez de ser típico congreso, viernes y sábado, este es lunes y martes. El primer día era un domingo, hay un pre-conference, que hay unas sesiones de formación, que quien quiera apuntarse van por un pago aparte. Y nosotros no asistimos, fuimos por la tarde, y por la tarde hay lo que llaman ellos el beer tasting, el social evening, que es pues te reúnes en un sitio que han, digamos, reservado, y ese sitio donde reservan, pues a ver, en dónde estoy aquí, si voy a poneros las fotos de esto, porque a ver, aquí estamos, uy, que se me va. A ver, un segundito, perdonad, que voy a ver si las... Aquí están. Aquí está, un segundo, a ver que las tenía por aquí todas seleccionadas para poder ir enseñándolas, ir explicando al mismo tiempo, porque así queda mucho más entretenido todo esto. Aquí, ya estamos. Vale, entonces este era el sitio en donde nos habían, aquí está todo, digamos, todos estos éramos de la conferencia, había un sitio donde tenías para cervezas, hacer degustación de cervezas y cena y de todo. Y normalmente siempre el día anterior pues suele haber lo que llaman social evening, que es la tarde social, pues todos ahí reunidos y te vas conociendo, vas viendo que has llegado,
ya como hace años que vamos yendo, pues nos conocemos básicamente todos, pues aquí hay, digamos, grupo de gente que no, aquí está Matt, aquí está Yanaki, eso es un chico griego muy conocido, mira, aquí están los franceses, se suelen agrupar todo el mundo por nacionalidades, en las mesas, esta mesa son todos los franceses, ahí están, y después vas un poco yendo de mesa en mesa viendo a todo el mundo. Ya digo, muy agradable para ir cogiendo en faena. El sitio además está muy bien, Cañol organiza un sitio diferente y hay pues eso, degustación de cerveza. Bueno, el sitio, como veréis, la sala de conferencias era bastante grande. Habían casi, el tope eran 250 personas y estaban en 245 o 47, o sea, casi llegan al tope. Y estaba realmente la plana mayor de los grandes desarrolladores europeos y bastantes de los americanos. De hecho, ya digo que hubo una afluencia inusitada, o por lo menos de grandes grupos americanos, teniendo en cuenta que yo creo que el Engage americano está un poco de este año, el año que viene no lo van a hacer, este año han tenido muy poquita gente y este yo creo que se está erigiendo como uno de los grandes eventos a nivel mundial. Ya no solo el de Europa, que es con diferencia, yo creo, este y el de Vienna Calling son los dos importantes, y Vienna Calling es un poquito más técnico y este es un poquito más de relaciones públicas, pero también con cosas muy técnicas. Bueno, el primer día estos estaban aquí Giuliano Jacobelli, que es el gran jefe de FileMaker a nivel de producto, con Marie Norman y con toda una parte técnica que habían venido de producto, que eran el Robert Hosley y Luis de la Parra. Y entonces eso, pues tuvimos la suerte el primer día de que obviamente hubo la presentación, en donde estaba Yaris y Johan, que están aquí, que son los que organizan, y palabras de bienvenida, y enseguida teníamos una charla de Giuliano Jacobelli, que es el nuevo jefe o gran jefe que hay ahora de producto, y ya digo, acto seguido vino Robert Hosley, que es otro de los grandes gurús técnicos de Claris, a dar una charla sobre la parte técnica de cómo estaban, digamos, haciendo todas las nuevas versiones. Bueno, está entre medias, porque ya digo, esto fueron 2 horas de charla, hubo primero 1 hora de charla, después otra hora de charla, y después estaba Luis de la Parra, que nos estuvo hablando sobre algo que está ahora muy, muy de moda, que son los servidores MCP, y para qué sirven, y cómo están técnicamente hechos, y un poco también solventando dudas sobre la parte de seguridad, que es lo que más problemas cae. Y bueno, pues realmente muy bien. Bueno, a partir de ahí, bueno, esto no es una fotografía porque fue muy curioso que tuvo un problema con los bomberos y vino y pareció y empezó a sonar las sirenas y bueno, y de repente pues parecía que eso ardía en llamas, pero no, era falsa alarma. Los cuartos estaban muy bien, dormíamos todos, bueno, alguna parte en el cuarto, no lo he puesto lo desordenado que lo tenía, y a partir de ahí empezaban las charlas. Había 4 sesiones, más que 4 sesiones, 4 sitios en donde había potencialmente sesiones. Había uno que era el grande, que era hasta el Ballroom, después había Theon, Lynch y Sansi. Y se iban repartiendo al mismo tiempo. Lo bueno que tiene estas charlas es que realmente no hace falta prestar tanta atención porque las graban y después te las dan y las puedes ver con detenimiento. O sea que realmente la idea no es ir y estar cogiendo notas y prestar atención, sino ir viendo a ver de qué están hablando y ver más o menos cuáles son las que te interesan para anotar y después con tranquilidad ya tomas nota. Obviamente después el problema es que no puedes preguntar, pero siempre puedes coger el email de la persona y escribirle un email si hay algo que no comprendes. De la primera tanda había una que no sé si tengo fotografía, tengo las fotografías que me hice con casi todo el mundo, que se llama Stathis Ascaridis, que es un griego que dio una parte sobre JavaScript y FileMaker muy, muy buena. Después hay una que dio Klaus, que es sobre seguridad y ataque. Klaus Lavent es un danés muy conocido y que ha dado muchas charlas y que siempre tiene mucho conocimiento a nivel de seguridad. Había muchas charlas entre medias que estaban patrocinadas, por ejemplo la de Gis Barnum, que era de 360 y habló sobre el Mirror Sync, y ya digo, había
diferentes charlas. A mí me tocó dar ese mismo día la segunda charla de después por la tarde y di una sesión sobre todo lo que es integración de, digamos, elementos un poquito más complicados de inteligencia artificial. Es decir, todo lo que era integración de RAG y fine-tuning. Dentro del sistema. Podía, digamos, ahora en las nuevas versiones haber hablado también de la parte de Machine Learning o los modelos de Endevin, pero como tenía una charla que era corta, porque era media hora, digamos, preferí centrarme en más la parte, ya digo, RAG y lo que es fine-tuning, explicándolo realmente para qué servía y cómo eran los modelos, un poquito esa parte. Al mismo tiempo que había yo, pues había una serie de charlas, hubo una de Johan Hetman, que es sobre bases de datos de gran volumen, y de las que yo he notado que realmente había muy bien, estaba nuestro amigo Javier Durá, que estuvo dando charlas. Su charla era sobre el mapeo SVG. Hay siempre la de Honza Kudelka, que es un gran experto de 24U, que suele dar charlas sobre rendimiento, y además son charlas muy buenas porque empiezas a comprender muy bien el servidor y por qué te va más lento, te va más rápido. Fue una charla muy, muy buena. Él veía y ponía sobre una página, digamos, la misma página empezaba a poner campos calculados y una misma página con un cierto tipo de campos calculados, pues a lo mejor renderizaba en 3, 4, 5 segundos, y la otra página con campos no calculados, sino que se actualizaban digamos, en ese momento, sino que no había que calcularlos, pues tardaba una décima de segundo, o sea, como 100 veces menos. O sea, realmente era muy impresionante. Estaba también la de Todd Gates. Todd Gates es uno de los grandes gurús y dio una charla sobre lecciones de inteligencia artificial y, bueno, pues tampoco... No, lo bueno era ver más a Todd Gates, que es como un gran gurú, que realmente la charla, bueno, pues sí, pero tampoco era algo nada muy especial. Realmente, ya digo, hay algunas que dices, joder, que menuda charla, y otras que dices, pues bueno, tampoco es para tanto. Solwall seguramente dice lo mismo de mí, ¿eh? O sea, que yo no lo digo un poquito por, más que ser crítico, ser realista, es decir, que no es un congreso donde todas las charlas sean maravillosas, hay algunas muy buenas, hay otras medianas y hay otras que no son tan buenas, pues como en todos lados. Después estaba Albert Harun, que es uno que normalmente también todo el mundo conoce, que suele hacer charlas sobre todo a nivel de más que gráficos de usabilidad, interfaz, que están muy bien. Y del primer día yo no he apuntado ninguna más, digamos, si ya pasamos al segundo día. Yo no sé si el segundo día empezamos, ya digo, el segundo día que teníamos es un día un poquito más corto, porque se termina la sesión a las 4:30, se termina todo. Y el segundo día tenías al principio 3 grandes gurús, que es Wim de Koor, Fabrice Norman y Honza Kudelka, que daban la suya al mismo tiempo. Honza sobre performance y Fabrice sobre elementos encontrados, ese estuvo muy, muy bien. Y Wim de Koor sobre modelos de inteligencia artificial, que tampoco estuvo nada mal. Esa sí que estuvo muy bien. Después, en la segunda hora, había una parte de ética de Sarah Severson, que bueno, pues sí, hablar sobre ética no está mal, pero tampoco era nada especial. Y después había una de David Wallensen sobre versionado y testing, que no estuvo nada mal para la gente que quiere hacer versionados, quiere hacer testing y quiere que cambia, que se le diga que ha cambiado. O sea, estaba muy bien. Más tarde había una de Joris Arts sobre Claris Studio y tuvimos la suerte que Cristina diera la suya sobre inteligencia artificial y las nuevas funciones. Y más adelante, pues al final de la tarde hubo una de Matt Navarre, que siempre son entretenidas, que es un gran divulgador, y Vincenzo Menano, que digamos también suele dar charlas bastante entretenidas sobre widgets, la dio esta vez. Y una última de John Renfrew sobre OData. John Renfrew yo creo que habla exclusivamente sobre OData desde que apareció y dio una charla, pues como siempre, muy buena, muy técnica, muy técnica, pero muy buena. Y al final hubo una closing session, digamos, bastante interesante. Entonces, pues bueno, ahora os voy a poner, si veis, lo bueno que tiene todo esto, el congreso, es que más las charlas, digamos, las charlas están muy bien.
digamos, pero es, mirar, en la mesa principal hay una cosa que a mí me ha gustado mucho, que es que tienes la sala grande en donde puedes escuchar, pero al mismo tiempo tienes unas mesas detrás en donde la gente puede ir trabajando, al mismo tiempo escuchando un poco, no hacen casi ruido, y puedes ir semi escuchando y al mismo tiempo trabajando, si tienes que trabajar o tienes que hacer algo, por lo cual no tienes que estar sentado delante, sino puedes estar un poco entre medias. Ya digo que como se graban después, vas anotando. Digamos, lo bueno de esto es toda la gente que está y que puedes ver y que puedes tener, digamos, contacto entre ellos. Ya digo, este es Klaus, que es, ya digo, una de las personas más conocidas, y entonces ahí empiezas a conocer a todo el mundo, uno tras otro, y te empiezas a hacer, mira, estos son del Esterios, nuestro amigo Pedro, que estaba ahí. La delegación española era bastante grande, digamos, y nos encontramos y siempre nos agrupamos más o menos juntos. También había una delegación italiana importante en el cual íbamos, ahí está Hashim, que venía, digamos, del País Vasco, y bueno, estos son alemanes. Bueno, esto es el hermano de Johann, que se llama Joris, creo que es, y estos son austriacos. Ya digo, podemos, mira, aquí estamos, delegación española, vemos que al final, pues bueno, hay mucho buen ambiente, se vas saludando a todo el mundo, y realmente se pasa un buen rato, se conoce gente, las charlas son muy buenas, después tienes los vídeos para poderlos revisar, y sobre todo si tienes dudas o quieres tener proyectos o quieres hacer un poquito de conocimiento de lo que hace el resto de la gente, pues es muy bien. Estos son franceses, también al final, ya digo, se agrupa todo el mundo, ahí está Honsa y el grupo de Honsa, Selfie Man, y bueno, pues esta es Cristina con su charla. Y esto es con Marie Normand, como siempre muy sonriente y muy simpática. Y bueno, pues esto fue la despedida, en donde la última sesión. Y ahí nos dan las presentaciones. Lo bueno también es que te dan las presentaciones para que te las descargues antes y puedas un poco seguir, ya digo, todo las sesiones, bueno, todo el programa. Nosotros este año, como todos los años, hemos sido patrocinadores, teníamos un stand, hemos estado yendo con, digamos, lo hemos compartido con Sandeza para promocionar un producto que está vendiendo Sandeza, y hemos estado también en el stand, pues eso, enseñando el producto. Aquí está, digamos, la foto donde estamos todos los presentadores, que tampoco hay tantos. Después para 2 días de congreso, pues tampoco somos muchos presentando. Y nada, pues decir que es un congreso fantástico, que probablemente si hay que elegir uno en Europa, pues este es el que hay que ir, o el de Vienna Calling. Obviamente el de España para los españoles es importante, es muy importante, pero yo digo, si quiere un poco internacional y ver gente de fuera. Si uno se centra más en el mercado nacional o tiene algún problema con la lengua, y todo era en inglés, obviamente, pues a lo mejor digamos, el Code Wave, pues viene más a cuento, ¿no? Pero bueno, que no lo hemos pasado muy bien, que ha sido un congreso, como siempre, muy interesante, que hemos aprendido mucho, que nos hemos relacionado mucho, y que las charlas, ya digo, ha habido, por lo menos al final tienes 4, 5, 6 charlas muy, muy interesantes, y otras 4 o 5 que merecen la pena. O sea, no todas siempre van a ser maravillosas. Y nada, pues esto es un poquito todo, y que animo a que el resto, pues que podamos verlos, y que la misión española cada vez sea un poquito más grande para poder coger fuerza en Europa como grandes desarrolladores que somos. Bueno, pues Quique, te cedo la palabra un poco para que concluyas. Muchas gracias, Nicolás. Sí. Nada, solamente dos cosas. Bueno, en primer lugar, agradecer a Cristina y Nicolás su charla de hoy. Yo creo que está muy informativa. Lo que sí os aviso, como siempre, vamos a subir la grabación de la sesión en los próximos días a nuestro blog, bitwalk.es/blog.
y bueno, podréis verlo ahí. Creo que puede ser interesante repasar todo lo que ha contado Cristina. Y lo dicho, también esta será la última charla del año, con lo cual nos vemos de nuevo ya en 2026, en enero. Os avisaremos a través de redes sociales. Nuestra compañera Noelia de Marketing siempre está ahí al quite. Publicará la nueva sesión cuando la tengamos ya preparada para entonces. Muchísimas gracias a todos y nada, que tengáis buen fin de año y nos vemos en la próxima. Un saludo.